días, mi nombre es Kiara Tsopi, soy estudiante de Derecho de la Universidad Panamericana y hoy voy a hablarles del papel del derecho humano a la propiedad en el espacio. El espacio es la última frontera y en los últimos años se ha mostrado un interés creciente por el espacio exterior. Cada día se crean más compañías especializadas en eso y las empresas están más dispuestas que nunca en invertir en posibles viajes al espacio. Neil deGrasse Tyson considera que el rasgo que nos llevará a las estrellas será la voluntad de la humanidad de arriesgarse a sí mismo para poder alcanzar y tocar la siguiente frontera. Pero el derecho terrestre no ha llegado tan lejos. Los legisladores alrededor del mundo ahora se ven enfrentados al reto de encontrar una manera ética de mejorar el futuro del derecho espacial y su administración. Hoy en día existen ordenamientos que regulan esta rama del derecho. Sin embargo, lo ideal sería empezar a sentar bases sobre las cuales se irá construyendo conforme haya más avances científicos y los asentamientos extraterrestres sean menos ciencia ficción y más una realidad tangible, pero recordando que los valores y principios que rigen la vida humana siguen siendo vigentes aún en el espacio. Los derechos humanos son inalienables y universales. Esta cualidad pronto podrá significar también que no solo aplican en territorio terrestre, sino que persiguen al humano a donde sea que se asiente. Como estos derivan de la naturaleza humana, son compartidos por todas las culturas, religiones y filosofías. Esta combinación entre derechos humanos y el derecho espacial representa una nueva oportunidad para garantizar que los seres humanos a través de toda la galaxia tengan un mínimo asegurado sobre el cual desarrollarse, que sean tratados con dignidad y respeto y sean vistos como iguales aún entre planetas. Este trabajo se enfoca en lo que yo considero que es el primer obstáculo ante el deseo de colonización de otros territorios ultraterrestres, que es el derecho humano a la propiedad en el espacio. El mundo está literalmente en llamas. Existe un irreversible calentamiento global, hay muchísima gente en pobreza extrema y hasta en el mar hay explosiones imposibles de apagar. Cada día se empeora el medio ambiente un poquito más, y a pesar de las múltiples crónicas de muerte anunciadas, la mayoría de la población no ha cambiado su estilo de vida para que el impacto al medio ambiente sea menos severo, lo cual ha dejado a la comunidad científica con la tarea de encontrar nuevas maneras de impedir la desaparición de la raza humana. Es parte de la naturaleza humana el querer ser conquistadores, y el espacio parece estar lleno de esperanza y promesa. El primer alunizaje de 1969 fue llevado a cabo por la NASA y fue visto como un logro sin comparación para la humanidad. Hubo un discurso de John F. Kennedy en el que preguntaba, ¿por qué subir la montaña más alta? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer estas cosas no porque sea fácil, sino porque es difícil. Este deseo perdura hasta hoy en día, pero ahora a diferentes escalas y con diferentes metas. No son estas las únicas razones por las cuales se busca dar este gran paso. Existen siempre las razones económicas y el interés político que tienen algunas naciones, entre otras. Pero de igual forma, el ser humano evoluciona día con día y lo hará igualmente entre más fácilmente se dé o más posible sea el sobrevivir en otros planetas. Y como siempre, el derecho debe seguir este crecimiento. La regulación del derecho espacial comenzó en 1967, cuando entró en vigor el primer instrumento fundacional llamado Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que es un nombre larguísimo, pero en contenido en realidad no es tan largo. Solo tiene 17 artículos, entre los cuales se establece la igualdad entre naciones en el territorio ultraterrestre y permite a los estados parte tener acceso a estaciones, instalaciones, equipo, etc. También se menciona el principio de cooperación y la asistencia mutua. Es un poco similar a los buques en el sentido de que la nación en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio tiene jurisdicción de la tripulación y la nave especial como tal. Es decir, que el derecho a la propiedad no se ve alterado por el hecho de salir del planeta Tierra. Se prevé también la responsabilidad en caso de daños causados por artefactos lanzados al espacio o aquellos que se hayan generado durante el despegue, ya que una cantidad considerable de residuos podrían caer. Este escenario ya ha sucedido como fue con Skylab, la primera estación espacial americana, que desafortunadamente en 1979 reentró a la atmósfera terrestre y se desintegró por completo, dispersando basura en Australia y el Océano Índico. La Asamblea General de la ONU decidió crear el denominado Committee of Peaceful Uses of Outer Space, que es el principal responsable de crear la Ley Internacional del Espacio. En la Carta de las Naciones Unidas se establecen sus propósitos, que básicamente se reducen a mantener la paz y seguridad internacionales, fomentar entre naciones relaciones de amistad basadas en el respeto, realizar la cooperación internacional y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. Esto es actualmente aplicable a las relaciones que se den en el espacio exterior y servirá de base para el derecho ultraterrestre. También es aplicable hoy en día la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por su parte contempla siempre el respeto a derechos y libertades ajenas.
Posteriormente surgieron otros instrumentos que aplican específicamente al espacio, que se encuentran compilados en el documento llamado Derecho Internacional del Espacio, Instrumentos de las Naciones Unidas, que constituyen el principal corpus del derecho internacional del espacio y seguirán constituyendo, a medida que nos adentremos en el siglo XXI, un marco eficaz para la cada vez más amplia y compleja tarea de la explotación y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Uno de estos documentos es la Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre. En este se establece que ni el espacio ni los cuerpos celestes pueden ser objeto de apropiación nacional. A pesar de prever usos pacíficos, sí está permitido el realizar actividades militares. Se permite portar armas de cualquier tipo excepto nucleares y estas pueden ser usadas para defenderse. Sí hay que recalcar que está estrictamente prohibido el estacionar estas armas en cuerpos celestes, por lo que en cualquier territorio espacial no se permiten bases militares. Para esto hay que saber qué es el derecho de propiedad, que se define como el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo a la ley. Este sigue a las naves mandadas al espacio y subsiste aún en un plano extraterrestre. Seguirán formando parte del patrimonio y serán propiedad de aquellas naciones que las hayan creado. Sin embargo, del Tratado del Espacio Exterior se comprende que no está permitido el considerarse como propietario de un territorio en el espacio ultraterrestre. Uno de estos planetas es Marte, que figura para muchos como el próximo asentamiento humano. Es casi seguro que se cambiará en estos aspectos la legislación actual. El espacio exterior y sus recursos forman parte hoy en día de lo que se conoce como bienes comunes globales. Estos territorios no le pertenecen a nadie. Entre estos está también la Antártida, el alta mar y la atmósfera. Garrett Hardin introdujo el concepto de la tragedia de los bienes comunes, que consiste en que las personas siempre van a priorizar y maximizar su beneficio sin tomar en cuenta el detrimento que esto le causa a otros. Siempre y cuando siga habiendo recursos, habrá alguien que los explote para su beneficio sin tomar en cuenta cómo afecta esto a los demás. El derecho de propiedad nos ha llevado a maximizar el beneficio económico a cualquier costo. También se han acabado los recursos del planeta e indudablemente se intentará comercializar los recursos obtenidos allá, así como los terrenos y los cuerpos celestes. Surge la pregunta de si en un universo infinito existe tal cosa como la sobreexplotación de recursos. La teoría de la tragedia de los bienes comunes parte de la premisa de que los recursos son finitos. Entonces, ¿cómo se traduce esto cuando no existe tal cosa? En este escenario, el ser humano, aunque disponga de todo de la manera en que así lo desee, no evitará que otros obtengan beneficio en igual medida. La tragedia ya no tendría lugar en un universo infinito. Los tratados vigentes hoy en día establecen un principio conocido como principio de no apropiación, por lo que no puede ser de nadie en ningún territorio. Pero gran parte de los inversionistas y las compañías que pretenden facilitar los viajes al espacio cuentan con que Marte es terra nullius, que es tierra de nadie o territorio sin dueño. El Tratado sobre el Espacio Exterior es claro, estableciendo que ni Marte ni ningún cuerpo celeste es terra nullius. Pero entonces, ¿qué es? De acuerdo con el autor Christian van Eyck, el estado actual del espacio es de res communis o patrimonio común de la humanidad, ya que existe un interés legítimo de todos los estados en su exploración y utilización. Otra alternativa también es que sea considerada como res pública, es decir, una cosa del pueblo o de todos los ciudadanos. Sin embargo, considerarlo así también presenta un problema porque podría existir la petición por parte del pueblo a sus gobiernos de garantizar el acceso a estos territorios. Esta discusión, sin embargo, puede que sea completamente obsoleta e innecesaria, porque aunque haya tratados, aquellos que puedan viajar a estos planetas y establecerse ahí tendrán la posesión de estos, aun si no se les reconoce el derecho de propiedad en la Tierra. Lo único que importará es que puedan efectivamente ejercer su poder y control dentro de este, ya que las autoridades terrestres podrían hacer poco para evitarlo. Es razonable considerar que si existe quien invierta dinero y esfuerzo en poder llegar a vivir en el espacio, que éste pueda tener control sobre el territorio sobre el que vive, pudiendo excluir a personas ajenas de él, por lo tanto, tendría la propiedad. El Departamento de Derecho de la Universidad de Northwest considera que debido a la naturaleza inhabitada e inexplorada del espacio, al tener la posesión de facto del objeto en el espacio, sería este un nuevo tipo de propiedad totalmente independiente del planeta Tierra, porque los tratados que hayan celebrado en este no le afectarían. Las personas que logren el poder colonizar cualquier otro planeta probablemente se verán inclinadas a proteger su territorio de otras personas, aún con el uso de la fuerza. Aunque existen tratados, declaraciones y convenios, no todas naciones son parte de estos, y podrían ser estas las primeras en ejercer este dominio de facto sobre los cuerpos celestes, sin ir en contra de su ordenamiento legal ni violar alguna norma de la autoridad.
Es por esto que en algunos casos los derechos que tienen los humanos a tener propiedad se deberían reconocer, y no solo eso, sino empezar a crear legislación que prevea y regule estas situaciones. Negar el futuro no llevará a nada bueno, y la tendencia hasta esa posibilidad es muy clara. Se debería tomar como una oportunidad para replantear el marco jurídico sobre el que hoy nos basamos. Partiendo de la premisa de que todos los documentos existentes han sido creados por y para personas que habitan en la Tierra, pero que no tienen la posibilidad aún de habitar en estos asentamientos en el espacio exterior, es posible que estos no sean suficientemente amplios o efectivos para regular al ser humano cuando esto ya no sea una posibilidad, sino una realidad. Hasta ahora se ha limitado únicamente a regular las actividades en el espacio llevadas a cabo por humanos que viven en el planeta Tierra y se han enfocado en proteger justamente los derechos de personas que podrían verse afectadas por las actividades de otros en el espacio. En el año 2014, Charles Cockle comenzó una discusión sobre crear una carta magna para las colonias en Marte. Él considera que los humanos han tenido mucha práctica y años de experiencia en redactar constituciones que han soportado la mayoría los cambios de la civilización, pero admitió que habría cuestiones esenciales para la vida digna en Marte que no serían necesarias en el planeta Tierra, tal como la necesidad de oxígeno que el medio ambiente en este planeta no puede proveer. La vida en otros planetas y cuerpos celestes es mucho más riesgosa y mortal que la vida en la Tierra. Existen varias situaciones que los cuerpos humanos, en caso de fallas en la tecnología, no podrían aguantar. Es por esto que la gente que habite en estas colonias siempre será dependiente de aquellos que les provean oxígeno y alimentos. Puede que quien sea el responsable de proveer estos servicios decida ejercer un mal uso de sus poderes, dejando a muchos sin opción ni sustento. Los humanos no están exentos de abusar su poder en colonias extraterrestres, y es de la opinión de algunos que indudablemente si se tiene un poder absoluto, este será abusado. Es por esto que los derechos humanos en el espacio deben ser aún más meticulosamente regulados. De lo contrario, no habría límite a la cantidad de atrocidades que los detentadores del poder podrían lograr sin ser detectados o descubiertos por los habitantes del planeta Tierra. Es poco probable que haya algo que se pueda hacer como autoridad residente en territorio terrestre. Si únicamente se generan conforme se vayan dando las necesidades, pueden dejar en situación de desventaja a las personas que decidan formar parte de ellos, ya que ya no estarán en una posición cómoda en la cual podrían plantear sus requerimientos y problemas, sino que por cuestión de supervivencia solo podrían ir aceptando lo mínimo que les pudieran ofrecer las autoridades de ese lugar. Es por esto que es necesario regular ex ante, para procurar el mantener los máximos derechos humanos posibles. Esto no impide, por supuesto, las posibles enmiendas a las regulaciones que se puedan necesitar, ya cuando se viva en el día a día, pero siempre respetando la garantía de derechos humanos y, sobre todo, siempre teniendo en cuenta el principio pro persona. Otro principio importante es el de progresividad. Este implica necesariamente que el alcance de la protección de los derechos humanos debe ser lo más amplia posible. Otra cosa que se debe tomar en cuenta es el tipo de gobierno que se planea establecer en las colonias, ya que si solo resultan ser extensiones de naciones terrestres, probablemente sí se suscriban a todos los tratados internacionales de los que esta nación es parte. Sería más beneficioso para los seres humanos el no considerar a los objetos celestes como fuera del comercio. Esto permitiría a los individuos, así como a las compañías e incluso a las naciones, ejercer un derecho de propiedad sobre ellos. Se considera que lo más razonable sería el poder tener el derecho a la propiedad únicamente sobre aquella tierra sobre la cual se puede efectivamente ejercer el control. De lo contrario, resulta excesivo y dejaría de ser beneficioso para el resto, como se mencionó en la tragedia de los bienes comunes. Aun cuando los tratados de las Naciones Unidas consideren que no está permitido apropiarse de un pedazo de territorio extraterrestre, la situación de facto será que sí habrá quienes se detenten como poseedores de propiedades en ellas. Será mejor que las autoridades se preparen de acuerdo con los intereses de la humanidad y a través de un planteamiento bien elaborado se comience a regular el derecho espacial de una manera que permita maximizar el beneficio de la sociedad sin descuidar la protección de aquellas nuevas colonias o asentamientos. Como conclusión se tiene que la tarea de limitar y regular el derecho a la propiedad en el espacio exterior en años venideros es una de las que muchas personas se podrían beneficiar. Se está deteniendo y desmotivando el progreso científico y el uso productivo de materiales y recursos disponibles en él. Por otro lado, el regular el derecho a la propiedad es importante, sin embargo no es lo más esencial. Se tiene la tarea de crear un verdadero ordenamiento que funcione exclusivamente para aquellos que se encuentran fuera del planeta. Los documentos han sido creados por y para la gente en el plano terrestre, y esta será siempre aplicable también a todos que salgan de él. Sin embargo, con estos no será suficiente. Es necesario crear instrumentos específicos para proteger y garantizar los derechos necesarios para la subsistencia en otros planetas. Diferentes circunstancias llevarán a modificaciones y reinvenciones de lo que significa cada uno de los derechos reconocidos por las diferentes naciones.
Por último, la acción de las Naciones Unidas de legislar el espacio ultraterrestre es bien intencionada y va por buen camino, pero todavía resulta insuficiente para los pasos agigantados a los que va la ciencia. Aun si después se llegan a modificar por las necesidades de las colonias, el empezar a prever estos escenarios podría hacer toda la diferencia. Muchas gracias por escucharme. Estas son las fuentes que utilicé. Si alguna persona quisiera consultar alguna, están disponibles todas en internet. Y también les dejo mi correo por si tienen alguna duda o algo que me quisieran preguntar, pues ahí está. Y muchas gracias por todo. Hasta luego.